Eh, Buenas tardes a todos. Muchas gracias por participar en este webinar de eh, análisis técnico con Oscar Rojas. Él es CFA, tiene pues ya como 10 años de experiencia en el tema de portafolio management. Lo conozco ya desde pues, hace unos 8 añitos, por ahí, ¿no? Por ahí, sí. Lo conocí en BBVA, en Asset Management, es alguien que creo que es muy bueno. Si no, no lo pondríamos por acá, ¿no? Y, y conoce mucho del tema. Eh, Además, pues tiene su CFA que de cierta manera lo avala los años de experiencia, ¿no? Te agradezco mucho, Oscar, por esta participación y te, te dejo. Entonces, ¿vale? Perfecto, Juanjo, muchas gracias. Pues esta va a ser una hora muy práctica. Empiezo aquí con este tweet de Nassim Taleb, donde habla un poquito de cómo las conferencias han cambiado en esta cuestión en línea. Y bueno, a reserva de que no podamos cumplir todas estas cuestiones que él menciona, pues tratar de hacerlo lo más dinámico posible. Generalmente dejo las preguntas al final, pero como este tema va a ser de, muy práctico, pues, así que levanten la mano y vamos resolviendo dudas. Y Juan también está ahí al tanto del chat y también por ahí pueden preguntar. Eh, Vamos a empezar a hablar de análisis técnico y creo que a lo mejor esta hora podría llamarse googleando con Oscar Rojas, ¿no? Eh, Porque creo que todo lo que hay que saber de análisis técnico finalmente ya está ahí en algún sitio, ¿no? Y hay muchísimas fuentes de información. Entonces vamos a ir viendo algunas de ellas y sobre todo vamos a estar graficando y sacando algunas conclusiones. Muy importante decir siempre el disclaimer de que pues nada de esto es obviamente asesoría en inversiones ni recomendaciones de compra y venta, cosas así. Para ello ustedes tienen que realizar un análisis propio y pues consultar a un experto que considere su situación personal y con base en eso les va a dar algunas ideas de compra. Pero la idea de lo que se trata hoy es que ustedes puedan hacer análisis básico. La semana pasada hablábamos de la teoría de portafolios visto desde otro ángulo totalmente distinto y bueno, hoy vamos a ver desde mera cuestión de precio. Empiezo literalmente por definir lo que es el análisis técnico. Yo me acuerdo perfectamente en la universidad y en la carrera que a la gente decía análisis técnico, en mi mente pues, se prendían otras cosas. O sea, nunca en algún momento dije, bueno, tiene que ver con los precios, ¿no? Suena a otra cosa totalmente distinta. Pero bueno, el análisis técnico al final de cuentas es el estudio de las acciones del mercado a través de observar principalmente tres cosas. El precio como tal, ¿no? El volumen, que viene siendo qué tanto una acción se está operando en el mercado. Y otra cosa que es el interés abierto o open interest, que esto sobre todo lo vamos a ver con el tema de opciones, ¿no? Y nos da una idea de qué tantos participantes están comprando un producto. Creo que es muy común empezar a hablar de análisis técnico y de inmediato citar lo primero que van a ver en cualquier webinar de este estilo es que se cite a la teoría Dow, ¿no? Y a Henry Dow. Digo, Dow es importante en el mundo de las finanzas, eh, o sea, no solo por la teoría Dow, que de alguna forma se le conoce como el precursor del análisis técnico, eh, pero quizás por otra cuestión, a mí me parece un poco más importante, que es finalmente el índice Dow Jones viene de ahí, ¿no? Entonces, el índice Dow Jones es viejísimo, ¿no? Es uno de los índices más históricos que hay.
Y en la teoría DAO, eh, básicamente se definen algunas cuestiones básicas, ¿no? Y es que los precios lo reflejan todo, o sea, todo lo que se puede saber está ahí en los precios. Para los que llevaron microeconomía o cualquier economía básicamente en la escuela, sabrán que está el tema de la oferta y la demanda, ¿no? Como una de las principales formas de determinar precios. Y esto es lo que nos está queriendo decir con que los precios lo reflejan todo. La otra es que en el mercado existen tendencias, ¿no? Entonces, DAO, alguna forma, pues así como una especie de Newton, ¿no? Hizo sus leyes en donde básicamente lo que dice es, pues la tendencia seguirá siendo tendencia hasta que una fuerza mayor la mueva, ¿no? Es básicamente Newton y luego vamos a ver en qué se aplica eh, exactamente esto. Pero me voy a detener aquí. Eh, Otra de las cosas donde se empieza a hablar un poquito de análisis técnico es la pregunta clásica de si funciona o no, ¿no? Entonces, estamos hablando de que hay gente que piensa, cree que viendo los precios, y cuando digo precios, voy a poner un ejemplo, tengo que hacer esto un poquito pequeño porque me tapa aquí, pero cuando digo precios, me refiero a una gráfica, por ejemplo, de este estilo. Entonces, hay gente que cree que viendo esta gráfica puede saber para dónde va el precio de Apple, ¿no? En este caso. Para eso habría que saber un poco de la hipótesis del mercado eficiente, ¿no? Y la hipótesis del mercado eficiente es una lucha del mundo de las finanzas sobre si en verdad esto se puede o no. En la teoría del mercado eficiente se dice que el precio de mercado de un título ya es una buena estimación de su precio teórico e intrínseco. Lo que quiere decir es, ya en el precio que vemos hoy está reflejada toda la información que existe sobre esta empresa, ¿no? Entonces, todo lo que sucede con Apple ya está ahí. No hay forma de saber algo más a través del análisis de precios o a través del análisis de sus estados de resultados o su balance general, ¿no? La teoría del mercado eficiente tiene, digamos, grados de fortaleza, ¿no? En su forma más débil, lo que menciona es que no existe la posibilidad de hallar estrategias de inversión basadas en precios históricos de las acciones u otros datos financieros históricos para lograr rendimientos superiores a los del mercado. Entonces, la teoría de la hipótesis del mercado eficiente, en su versión más débil, ya nos dice que el análisis técnico no sirve, ¿no? Es una muy mala noticia para esta hora, ¿no? En la teoría, en la forma semifuerte, lo que dice es, no solamente los precios ya reflejan toda la información pasada, pero también toda la información pública de una empresa, su entorno y cualquier cuestión que haya sido publicada, ya esta fue totalmente reflejada en el mercado y por lo tanto no se puede hacer dinero. Y en la forma más fuerte, eh, simplemente decimos que toda la información, tanto la pública como la privada, ya está incorporada al precio, ¿no? Entonces, para recapitular, en la versión débil, los precios no nos dan ninguna ventaja competitiva, entonces el análisis técnico no sirve. En la versión semifuerte, tanto el análisis técnico como lo que conocemos como análisis fundamental, que es el estudio del valor a través de cuestiones contables y de descontar los flujos futuros de estas empresas al día de hoy, tampoco nos sirve. Lo único que sirve en este nivel es cualquier información privilegiada, ¿no? Entonces, que tú trabajes en Apple y sepas cómo están las ventas en China, por ejemplo, es lo único que te va a dar una ventaja
sobre el resto de los inversionistas, porque todos los inversionistas tienen acceso a la misma información que tú tienes, ¿no? Y luego en la versión fuerte, eh, pues te dice que ni siquiera teniendo esa información vas a poderle ganar al mercado, ¿no? Entonces aquí hay que poner un poco las cosas en contexto, porque cuando yo digo ganarle al mercado, me estoy refiriendo, por supuesto, a los famosos índices, ¿no? Cuando les mencionaba del Dow Jones, por ejemplo, aunque probablemente también han escuchado del S&P 500 o en México del IPC, pues esos índices reflejan de alguna manera el comportamiento de un grupo representativo de empresas de cada país o de cada sector o de alguna región en el mundo, ¿no? Eso es lo que entendemos de forma general cuando nos referimos al mercado, ¿no? Ganarle al mercado es ganarle a un índice de referencia. ¿Y por qué es tan importante hacerlo? Porque finalmente cualquiera podría simplemente invertir el día de hoy en un ETF, por ejemplo, y tener el rendimiento al menos del mercado, ¿no? Digo, menos comisiones y gastos y cosas así, pero ustedes pueden comprar el día de hoy, nuevamente no es recomendación de compra y venta, pero podrían comprar un ETF, por ejemplo, del IPC, ¿no? Que el más común es el Nasdaq, o uno del S&P, hay varios, pues está el SPY o está el IBB, y así para cada región, para Europa, y pues ya tendrían en su portafolio automáticamente el rendimiento del mercado, ¿no? Eh, y ya, o sea, no tendrían que preocuparse. Entonces, si ustedes van a entrar al tema de seleccionar activos, seleccionar acciones, por fuerza, esto tiene que ser de alguna forma con la intención de generar algo por encima del mercado, ¿no? Si no, de otra forma, no hay razón para hacerlo, ¿no? Simplemente comprar en el ETF y se olvidarían, ¿no? Eh, Vamos dejando un poquito de lado el tema de, eh, de esta teoría alrededor de si del análisis técnico. Lo único que va a concluir diciendo es que, pues, hay muchísimos estudios y algunos afirman y opinan que el mercado de hecho es eficiente, ¿no? Y que por lo tanto nadie puede tener una ventaja. Estos estudios apuntan a que el mercado sería aleatorio, ¿no? Porque lo que no se puede pronosticar es algo aleatorio. Si algo es aleatorio, no lo puedo pronosticar. Y hay muchos estudios que apuntan a esto. Y de igual manera hay muchos estudios que muestran que en el mercado, en algunos momentos, llega a haber algunos patrones de precios que de alguna forma son predictivos de los siguientes precios, ¿no? Ejemplo de eso puede ser que se ha visto que los eneros, por ejemplo, de cada año suelen ser ligeramente más positivos que todos los meses. O, bueno, que dicho correctamente, que las acciones suelen tener, digamos, un impulso positivo en enero, ¿no? A lo mejor porque la gente está optimista y entonces empieza a ahorrar. Se parece mucho, por ejemplo, a las personas que, como yo, se inscriben al gimnasio en enero y ya para febrero no van, ¿no? Entonces, eso también pasa de pronto con las acciones y llega a haber algunas cuestiones de ese estilo. Lo que dirían los que argumentan que el mercado es totalmente eficiente, dirían que una vez que esas discrepancias son observadas por los inversionistas, entonces cuando alguien nota que, oye, mira, los eneros son muy positivos versus otros meses, entonces voy a comprar acciones todos los eneros. Al hacerlo, quitan esa discrepancia en el mercado y entonces desaparece, ¿no? Una vez que todos los inversionistas están al tanto de que hay una oportunidad, van por esa oportunidad y esta desaparece, ¿no? Eh, Ahí entonces entramos a un tema donde podría parecer que aquí el juego de lo que se trata es de observar las discrepancias y entonces ser el primero en tomarlas para que el resto de las personas
básicamente nos lleve, ¿no? Y eso se mete un poquito en el tema de tendencia, ¿no? Pero bueno, em, vamos a entrar de lleno a algunos temas que en el análisis técnico se ocupan y que son los temas más clásicos. Tenemos una hora, entonces, digo, no, yo no me considero un experto en análisis técnico, la verdad. Eh, pero creo que podría hablar por muchas horas y seguramente hay gente que podría hablar por semanas, ¿no? Y meses. Pero al final de cuentas hay ciertos conceptos muy básicos que después van a ver ustedes generalizados a muchas otras formas de aplicar básicamente lo mismo, ¿no? Eh, Uno de esos grandes temas es la cuestión de soportes y resistencia, ¿no? Antes de leer la definición, creo que hace mucho más sentido tratar de empíricamente ver soportes y resistencias en un gráfico, ¿no? Eh, ¿Qué es lo primero que uno haría cuando ve un gráfico? Es inmediatamente nota los puntos donde el gráfico cambió de dirección, ¿no? Entonces, un punto muy evidente es, pues, este de aquí arriba, ¿no? Ahí, bueno, pues, Apple ya no siguió subiendo, ¿no? Ahí hubo un punto en donde ya no siguió subiendo y tomó otra dirección completamente diferente, ¿no? Y otro punto a lo mejor que podríamos entonces notar es este aquí, que a lo mejor no sé muy bien, tengo que hacer mi gráfico un poco más pequeño, eh, que vendría siendo un precio acá mínimo en enero del 19, ¿no? Entonces, así sin que yo les haya contado nada de soportes y resistencias, ya trazaron de forma muy intuitiva un soporte que vendría siendo un precio mínimo y una resistencia que vendría siendo un precio máximo, ¿no? Entonces, estas líneas que yo acabo de trazar, los analistas les dan muchísimas interpretaciones, ¿no? Y además, no todos los soportes y resistencias los consideran iguales, ¿no? Entonces, vamos a ver de qué se trata, ¿no? Eh, por ejemplo, entonces, el soporte, normalmente el soporte corresponde a un mínimo alcanzado anteriormente, ¿no? Entonces, ahí estamos, que bien. Como máximo, y una resistencia son máximos anteriores alcanzados anteriormente. Yo tracé un soporte y una resistencia en una gráfica que tiene un montón de información, ¿no? Entonces ustedes pueden ver que aquí está diciembre de 2019 hasta mayo de este año, ¿no? Entonces hay muchísima información y estos soportes y resistencias son pues de muy largo plazo, ¿no? Pero también, por ejemplo, yo podría decir, bueno, pues aquí hay otra resistencia, ¿no? O sea, el precio de Apple venía aquí, llegó a este punto, no pasó, después volvió a llegar, no pasó, y después finalmente lo rompió, y diría, bueno, pues eso es una especie de resistencia, ¿no? También podría decir que aquí hay otro nivel, y aquí el precio también tocó aquí, y el precio también tocó aquí, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver es que los soportes y resistencias van a ser más o menos válidos, como dice la Wikipedia, ¿no? Más fuertes cuantas más veces haya sido probado sin que el precio haya bajado o subido de ese nivel. Entonces, se considera de mucho mayor valor un soporte, una resistencia que no ha sido vulnerado y que además se ha probado varias veces, ¿no? O sea, a diferencia de lo que decimos en México de que tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe o algo así, aquí es al revés, ¿no? Digamos, si el precio va y no logra pasar, pues quiere decir que tiene una gran relevancia. A lo mejor ejemplo de eso podríamos decir, hay uno muy clásico, porque es con nuestro querido eh, IPC mexicano, sí es el IPC, sí, que si lo llevamos a una escala bien ya de algunos años, podemos decir que esta zona de los 50,000 puntos, no, estrictamente tendríamos que decir que está hasta por acá, pero también podríamos decir que la zona de los 50,000 puntos es un lugar donde el IPC en general ha pasado muy pocos días de su vida, ¿no?
han sido flashazos, inmediatamente sale de esa zona y de ahí no ha pasado, ¿no? Entonces, podemos decir que es una muy buena zona para empezar a encontrar resistencia, ¿no? Entonces, regresando a... Ay, perdón. Regresando a Apple, vamos. Entonces, regresando a... Ando muy fino con los dedos. Pues ahí veríamos estos soportes y resistencias, ¿no? Ahora, otra cuestión muy importante de los soportes y resistencias es que los analistas técnicos dirían que una resistencia que ha sido vulnerada se convierte entonces en un soporte, ¿no? Entonces, si nosotros estábamos por aquí parados en el 2019 y luego Apple subió, llegó a este máximo y bajó, nosotros hubiéramos trazado aquí nuestra línea de resistencia y luego hubiese regresado, hubiera llegado a nuestra línea de resistencia y hubiera dicho, oye, muy bien, esta línea de resistencia es muy buena, porque llevan 2 veces que llega Apple ahí, ¿no? Ahora, si notan, el trazado no es exactamente lo más pulcro, y eso lo van a ver en cualquier gráfico, o sea, nadie va a decir, ah, no, mira, es que la resistencia es ahí, ¿no? Y no ahí. Son puntos muy chiquitos, entonces no pasa nada, ¿no? Esto no es, eh, esto no es cálculo ni geometría, ¿no? Y luego, cuando el precio hubiese regresado, ustedes hubieran estado aquí muy confiados y han dicho, no, mira, pues de ahí no va a pasar, porque ya van 2 veces que de ahí no pasa, y de pronto, ¡pum!, pues que sí pasó, ¿no? Cuando pasa el precio, un analista técnico tradicional diría que hasta que no se pase de 3%, y se me acuerdo muy bien del tiempo de la escuela, eh, que hasta que no se pase 3%, en realidad el rompimiento no ha sido validado, ¿no? Y esto porque, como ya vimos en el caso del IPC, pues llega a haber momentos en donde efectivamente los precios se pasan nuestra línea de resistencia y, y pensaríamos que entonces ya pasó, ¿no? Sin embargo, los analistas técnicos reconocen que esto no es así tan exacto y se permiten una tolerancia para decir, ah, bueno, efectivamente ahora sí ya se pasó porque ya subió más de 3%, ¿no? Entonces, pues un analista técnico a lo mejor hubiese ya empezado a tomar acciones en esta zona, mucho más arriba. Eh, y a su vez, la línea esta no la hubiera quitado, no hubiera dicho, ay, bueno, pues ya me deshago de esta línea, la dejo por ahí, sino que ahora esta línea hubiese sido una línea muy importante para después convertirse en un soporte en el caso de que el precio ahora viniese para abajo, ¿no? Entonces, alguien, por ejemplo, con esta línea había dicho, bueno, pues esta caída yo de aquí creo que no pasa porque, pues mira, antes aquí estuvo, ¿no? Claro que también ustedes ya habrán visto que, pues, alguien también podría haber trazado una línea de resistencia y subsecuentemente de soporte, pues a lo mejor a algo por aquí, ¿no? Donde estuviese en este máximo, más o menos en estos máximos, en esta zona de máximos, y que además recientemente nos dio un muy buen nivel eh, de soporte, ¿no? Entonces esta línea, digamos, oye, pues esta funciona muy bien y a lo mejor la queremos trazar un poquito más así, ¿no? Entonces, estas líneas en general van a estar en zonas donde hay una gran eh, concentración de precio, ¿no? Donde hemos visto que el precio ha estado muchas veces batallando. Y la idea detrás de todo esto es que estos son precios que los inversionistas tienen en sus mentes de alguna forma muy grabadas, ¿no? Y que son precios en donde generalmente o comprarían o venderían, pero algo van a hacer, algo van a hacer en estos precios porque son precios importantes, ¿no? Entonces, no es raro ver que estos precios de alguna forma están a veces cerca de números redondos. Pueden estar cerca de los 200, 100, miles, 500, ¿no? Porque de alguna forma, a pesar de que tengamos el análisis fundamental y la evaluación y
y la capitalización de las empresas, la verdad es que la gente a la hora de comprar y vender acciones, de pronto se fija mucho en el precio, en el número como tal, ¿no? Más allá del valor o el valor intrínseco que pueda estar viendo. Entonces, un número escandaloso de casi 1000 para Tesla, pues digo, suena muy, es muy escandaloso, pero tiene una connotación especial porque son $1000, ¿no? Entonces, hay una cuestión emocional y lo que diría un analista técnico es que el gráfico y los precios, al final de cuentas, están agregando todas las emociones de los participantes del mercado y uno puede simplemente viendo este gráfico ver todas las emociones, ¿no? Entonces, un analista técnico puro y duro, eh, pues ni siquiera vería a lo mejor las noticias o cualquier otra fuente de información. Es más, hasta taparía aquí que diga Apple, ¿no? Y no vería qué es eso y diría, ah, pues a ver, voy a comprar o vender 100% del precio, porque eso es lo único que importa, ¿no? En el momento en que estamos, en que incorporamos más cuestiones al análisis, entonces ya nos desviamos del camino, ¿no? Porque quedamos que un analista técnico solo observa precios, volumen y open interest en el caso de opciones, ¿no? O sea, aquí ya va como una cuestión que es complicada de hacer, ¿no? Eh, la siguiente cuestión es, una vez que ya vimos soportes y resistencias, es hablar de líneas de tendencia, ¿no? Las líneas de tendencia, como su nombre lo dice, se usan para identificar tendencias, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo lo haríamos y vamos a limpiar un poquito aquí, dando nuestros soportes y resistencias que tenemos en medio. ¿Puedo hacer un paréntesis, Oscar? Y aquí Eh, Apple no nos da así una posibilidad muy limpia de hacer un soporte y una resistencia, porque en general un soporte y resistencia también se empieza, por ejemplo, en el caso de una tendencia alcista, también se pone en un precio mínimo y después se juntan los mínimos. Cuanto mayor número de mínimos estén, mucho mejor la tendencia. Sin embargo, como ustedes pueden ver, en el gráfico de Apple, que básicamente se volvió una subida parabólica, una línea no nos da para describir este movimiento, ¿no? Porque si hacemos algo así, o incluso así, pues este movimiento ya se volvió muy, muy parabólico, ¿no? Oscar, Eh, ¿te puedo interrumpir yo no tantito? recomiendo, y creo que me parece lo más correcto, pero hay quienes cuando ven esto, pues hacen una segunda línea, algo por aquí, y entonces tienen dos líneas, ¿no? Para esto, ustedes van a ver que hay un montón de soluciones, hay líneas que literalmente se van curveando y cosas así, eh, pero en general lo que queremos es capturar todo el movimiento de un solo jalón, ¿no? Ahora, eh, estas líneas, pues finalmente sí se pueden actualizar, ¿no? Porque alguien que esté observando el precio de Apple, pues claramente diría que esta línea de tendencia más bien tendría que estar conectando estos dos puntitos de aquí, este mínimo de acá con este mínimo de acá. Y a lo mejor lo que diría es que, otra vez ya me pasó lo de la barra espaciadora. Eh, sí, adelante. Perdón, trataba de hacer un pequeño paréntesis para los usuarios que están aquí. Juan. En PipTrade eh, están las gráficas que tenemos. Lo que está usando Oscar en esta presentación es TradingView, ¿ok? Ok, ya. Tenía La- un problema con las, con el micrófono. Adelante. las gráficas de PipTrade están en TradingView. O sea, si ustedes les dan un clic al link donde dice TradingView,
los va a llevar a este tipo de gráficas. Solo quería hacer ese paréntesis, que la misma herramienta que está usando Oscar es la misma herramienta que tenemos ahorita en PipTrade, ¿vale? Perfecto. Tengo una bocina que a veces se apaga, entonces una disculpa, está ahí prendida. Exacto, entonces TradingView se ha vuelto muy popular y, y, pues creo que es una gran herramienta, ¿no? Bueno, continuamos. Entonces, esta línea, un analista técnico diría que a lo mejor es una tendencia de más mediano plazo, ¿no? Porque pues tenemos precios desde el 2019 hasta precios actuales. Y lo que generalmente haría sería extender esta línea lo más que se pueda hacia el futuro, ¿no? Entonces, creo que aquí en TradingView hay un truquito, a ver si me acuerdo, para extender la línea hacia la derecha, extend right line. Entonces, ahora si vemos esta línea eh, y hacemos el zoom, nos salimos. Esta línea van a ver que se extiende hacia la derecha. No me acuerdo bien cómo mover esto, pero eso no es importante. Para una línea de tendencia de mucho más largo plazo, es cierto que para marcar un soporte en la gráfica hay que marcar 3 puntos, no es necesario. Mira, como podrás ver en el análisis técnico, no hay ciertas reglas, pero muchas están sujetas a discusión. Entonces, 3 líneas es bueno, 2 líneas puede funcionar, una línea no funciona, ¿no? O sea, necesitas por fuerza tener 2 líneas, ¿no? A lo que quería llegar para ir al siguiente punto, es que también es muy común encontrar líneas, sobre todo cuando estamos tratando con movimientos de mucha mayor amplitud, tener líneas de tendencia muy, muy largas, ¿no? Entonces, a lo mejor aquí ya cortamos los precios, pero antes de cortar los precios, podríamos decir que aquí tenemos una línea de tendencia. Vamos a ver que no estén volando nuestras líneas, eso es muy importante, que estén apoyadas. Podríamos decir que ahí tenemos una línea de tendencia de muy largo plazo, ¿no? Estamos hablando desde el 2009 y es una línea que ahí va muy despacito, al alza, y entonces esta línea nos va a dar un soporte muy bueno, ¿no? Porque es un soporte donde que está cimentado en un movimiento de Apple de muy largo plazo, ¿no? Entonces, para que veamos que Apple llegue y rompa esta tendencia, eh, no solamente falta mucho, pero sería muy significante, ¿no? O sea, a un analista técnico lo espantaría ampliamente, ¿no? Eh, Siguiendo con el tema de tendencias, vamos a buscar una acción que no tenga esta tendencia tan bonita. Y a ver, ¿qué puede ser? ¿Quién puede ser? Pues ya sé, el Bitcoin, ¿no? Entonces, así como tenemos tendencias al alza, podemos ver que en algún momento tenemos tendencias a la baja. Y estas tendencias, a diferencia de las tendencias al alza, van a estar trazadas sobre precios máximos. Entonces van a estar algo así, ¿no? Nuevamente aquí vemos que tenemos
una tendencia, digamos, de más corto plazo con estos precios de aquí. Ahí. Y después podríamos decir que para el resto del gráfico tenemos más bien pues una resistencia más tradicional, a lo mejor en estos puntos o en estos puntos. ¿No? Entonces, la línea de tendencia no siempre nos va a poder seguir todo el movimiento, entonces vamos a tener que irla incorporando, aunque como yo les decía, definitivamente no traten de poner líneas de tendencia que expliquen cada uno de los puntos del precio, porque si no, entonces ya se pierde todo, toda capacidad de interpretación por la relevancia de esta línea, ¿no? En cuanto más puntos estén tocando estas líneas, pues más importantes van a ser. Vamos a ver si tenemos por ahí preguntas. ¿Vamos? Ok, no se preocupen por las preguntas. Vamos a continuar. Quisiera encontrar una acción que nos permita graficar bien un canal antes de entrar al tema de promedios móviles. ¿Alguna que no esté tan parabólica? Que hasta todo está bien intenso. Amazon, vamos a ver Amazon. Vamos a ver Amazon en este periodo, por ejemplo. Amazon en este periodo, podríamos decir que tiene una línea de tendencia, perdón, una línea de tendencia, que tiene una línea de tendencia de, vamos a decir, de estos mínimos de por aquí, que siguió todo este movimiento de precios, ¿no? Vamos a tratar de trazarlo ahí. Que siga estos precios, ¿no? Entonces, hay dos cosas que tenemos que observar aquí. Una es el rompimiento, ¿no? Habíamos hablado de los soportes y resistencias y con las líneas de tendencia el rompimiento más o menos funciona igual. Durante todo este trayecto, siempre que el precio regrese a mi línea de tendencia, yo voy a considerar que esa línea de tendencia es un soporte, ¿no? Entonces, siempre que yo vea que el precio va aquí, lo primero que voy a pensar es el soporte, 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 va a aguantar, porque esa es mi línea de tendencia, va a aguantar, va a aguantar, va a aguantar, ¿no? Y la idea aquí es decir un poquito lo que platicamos al principio de la ley de Newton, ¿no? Mientras no haya un cambio de dirección, mientras no haya una fuerza que cambie la dirección de este movimiento, yo voy a asumir que el movimiento sigue vivo. Entonces, a pesar de que tenga una caída, por ejemplo, aquí no se ve para nada menor, de 1.500 a 1.388 dólares, un analista técnico puro diría, pues mi línea de tendencia no ha sido corrompida, entonces yo por lo tanto sigo creyendo que esto es una línea de tendencia al alza y que el precio continúa. Ahora, como pueden ver, hay un momento en donde efectivamente la línea de tendencia ya no es respetada y aplicaría la misma lógica que usamos para los soportes y resistencias. Ya lo vulneró y nos esperamos 3% para confirmar el rompimiento y entonces tomar cartas en el asunto.
Ahora, eso probablemente significa que para movimientos que son muy agresivos, o sea, que son de una magnitud muy rápida, pues el análisis técnico siempre nos va a generar un poco de retraso en las decisiones. Pero a cambio de eso, nos va a dar la capacidad de disfrutar de movimientos mucho más grandes, ¿no? Entonces, aquí la misión del análisis técnico, cuando estamos viendo un gráfico como este, donde cada uno de estos puntitos, ¿no? Que se conectan a través de las líneas estas, es un día. Lo que queremos es agarrar una buena tendencia al alza, ¿no? Y no necesariamente decir, ah, pues compro aquí, vendo aquí, compro aquí, vendo aquí, compro aquí, vendo aquí, compro aquí, compro aquí, ¿no? Eso sería muy complicado. Vamos a ver que hay herramientas que tratan de darnos ese nivel de granularidad, pero cuando estamos viendo gráficos diarios o incluso gráficos donde haya más información, lo que queremos es una tendencia bien, bien larga, ¿no? Entonces, eh, una cosa más y brincamos a los plazos. Otra cuestión que un analista técnico vería es algo que se le llama canal. Entonces, lo que haría sería de esta línea, hacer una línea exactamente paralela, que a ver si me acuerdo cómo se hacía en TradingView. Si alguien sabe, rescáteme. Creo que está acá. Aquí está, Parallel Channel. Creo que tenemos que hacerlo otra vez. Y luego así. Ahí está. Entonces, bajo el mismo concepto que teníamos de soportes y resistencia, entonces cuando vemos soportes y resistencias vemos que los precios van así, pero cuando tenemos precios que están en tendencia, pues los precios van así o así, ¿no? Entonces nuestros soportes y resistencias de alguna forma también van a tener pendiente. Entonces vamos a decir que esta línea de tendencia sigue funcionando como soporte, pero ahora la línea paralela, la que va aquí en los máximos, va a actuar como una línea de resistencia, ¿no? E incluso a lo mejor la podemos trazar aquí para que haya más precios, este precio de aquí, este precio de aquí y este precio de acá, ¿no? Entonces, a lo mejor sería mucho más limpio trazarla ahí. Claro que aquí estoy yo viendo el pasado, ¿no? Entonces, cuando yo estaba en este punto, pues mi línea de tendencia realmente a lo mejor se estaba apoyando en este punto, ¿no? Y después, a lo mejor decidí corregirla. Eso puede ser así medio difícil, ¿no? Entonces, vámonos ahí con la interpretación más pura, decir, bueno, vamos al puntito, pero como mencionaba, este es un solo puntito, ¿no? Entonces no tenemos otro punto de anclaje, ¿no? Entonces, eh, generalmente preferiríamos un lugar donde haya más precios, ¿no? Entonces, por eso la idea de anclarla un poquito más abajo, donde tenemos este precio, este precio, este precio y este, ¿no? Independientemente, aquí no cambia mucho la interpretación, pero lo que vamos a decir es, bueno, ¿dónde me voy a empezar yo a preocupar? No, voy a considerar que los precios van a estar oscilando y cada vez que yo vea que mis precios siguen en tendencia, pero ya no rebasan o ya no tocan la parte superior del canal, entonces me empiezo a preocupar porque empiezo a notar un agotamiento, ¿no? Entonces ese agotamiento lo podríamos ver en este movimiento, en donde definitivamente el precio ya no llegó a la parte superior del canal, que debió haber sido por acá, eh, y empezó a irse hacia abajo, ¿no? Teniendo este punto de quiebre que mencionaba, ¿no? Vamos a quitar esto de aquí y hablar un poquito de los tiempos. Esto que tenemos aquí es la acción de Amazon, son los precios diarios, quiere decir que cada día tuvo un precio, al día siguiente tuvo otro precio y con eso hacemos una gráfica. Acá están las fechas, acá están los precios. Muy sencillo. Pero también podemos hacer
gráficas que tengan más información. Por ejemplo, podemos hacerlas semanales, ¿no? Entonces, ahora cada punto es el precio del último viernes de esa semana. Entonces, inmediatamente en este mismo espacio, ahora estamos viendo el 2002 y hasta el 2017, ¿no? Podemos hacerlo de un mes, ¿no? Ya cuando cada puntito es un mes, pues entonces ya vemos que Amazon, la gráfica de Amazon, todo lo que ha pasado con Amazon en toda su vida de existencia, ahí está enfrente de ustedes. Ahí están todos los precios mensuales de Amazon. Aquí tenemos en 1999 y seguramente ya saben qué pasó en estas épocas, ¿no? La crisis del .com. Y de este lado tenemos pues, la historia más reciente, ¿no? Entonces, un analista técnico lo que va a hacer es tener gráficos y líneas de tendencias para muchos tiempos, ¿no? Entonces, probablemente tenga su análisis de líneas de tendencia para la gráfica mensual. Otra vez, línea de tendencia para la gráfica mensual, ¿no? Una cuestión, algo así por aquí. Y entonces, pues alguien que tiene esa línea de tendencia trazada, por ejemplo, mensual, pues va a ser una persona que definitivamente con este movimiento de ahorita, pues no está nada preocupada, ¿no? Porque diría, no, pues en la línea mensual, Amazon, lo que ha pasado ahorita es nada, ¿no? Cuando lo vemos las cosas así de tan largo plazo, los movimientos que en un día nos pueden espantar muchísimo, cuando los vemos de un punto de vista bien lejano, pues se ven muy chiquititos, ¿no? Esto ya hasta se parece, ¿no? Con todas las reservas, hasta en un poquito la relatividad, ¿no? O sea, cuando lo vemos así tan lejano, lo que nos parece un movimiento muy espectacular de un día, pues ya no se ve tanto cuando vemos la foto a muchos meses, ¿no? E incluso si fuéramos a graficar aquí otra línea de tendencia, ¿no? Y nuevamente aquí Amazon nos presenta con algo totalmente parabólico, eh, pues lo mejor que podríamos hacer sería algo así, ¿no? Este punto y casi este punto, ¿no? Entonces, ¿dónde nos vamos a empezar a preocupar de que la tendencia general de alza de Amazon ya no está ahí? Pues a lo mejor por aquí, ¿no? Cuando llegue a 1830, a 1830 y creamos que en verdad una nueva tendencia a la baja ya empezó, ¿no? Y a lo mejor ustedes van a decir, oye, pero pues en 1830 yo ya perdí un montón de dinero y ahorita yo estoy aquí. Y sí, o sea, eso es cierto, porque como les decía, el análisis técnico cuando manejamos solamente líneas de tendencia, pues nos va a veces dar en cámara lenta, ¿no? Me apuro porque veo que tenemos solamente 5 minutos más y vamos a ver promedios simples, ¿no? Otra de las cosas que es muy común ver en el análisis técnico es promedios simples. Y voy a tratar de, voy a regresar a la gráfica de días y voy a hacer solamente un ejercicio muy rápido de promedios simples. Si ustedes tienen una acción, por ejemplo, y estos son sus precios, eh, vamos a hacer aquí rápido una, una caminata aleatoria. Vamos a decir que está entre 95 y 100. Estos son los últimos días de precios, ¿no? Este es el primer día, segundo día, y así hasta el día número 14. Ustedes lo que podrían hacer es hacer un promedio simple que va moviéndose con los precios, ¿no? Entonces, agarrarían algo así como promedio de los últimos 3 días, en este caso, y algo así, ¿no? Entonces, cada punto es el promedio de los últimos 3 días. Y cada punto es el últimos 3 días. Los últimos 3 días, los últimos 3 días, los últimos 3 días. ¿Qué es lo que hace esto? Es que suaviza la gráfica de precios, ¿no? Entonces, si ven estos precios, se ven un poco más dispersos que cuando les aplicamos un promedio.
se ven menos disparos. Entonces, si hacemos eso en la gráfica de Amazon, por ejemplo, vamos a ponerlo más cortito, con un promedio simple de 50 días, ahí está, es esta línea que tenemos aquí y nos da una tendencia de los precios de Amazon con base en un promedio simple, ¿no? Y aquí hay todo un tema para platicar, en donde la gente es muy común que utilice un sistema de promedios simples. Y conforme más días más días estén en este promedio, pues la línea va a ser mucho más, va a tender a ser mucho más suave, ¿no? Eh, ahorita voy con ustedes a las preguntas. Vamos a dejar ahí 5 minutos. Battery 60%. Una línea de un promedio simple muy cortito podría ser algo, por ejemplo, de 18 días. Entonces, conforme más cortitos sean las líneas de tendencia, más pegadas van a estar a los precios. Y un analista técnico lo que diría es que cada vez que el precio vulnere estos promedios simples, van a ser momentos de comprar o vender, ¿no? Entonces, vamos a regresar aquí a Amazon. Entonces, si nosotros hubiésemos estado operando Amazon, ¿qué es lo que nos hubiera dicho el promedio simple de 18 días? Aquí nos hubiera dicho vender, porque el precio pasó de estar por encima del promedio simple de 18 días de Amazon, de arriba hacia abajo. Entonces vendes. Luego compras, vendes. Entonces, de aquí a acá, no es mala, no es mal trade este. Luego vendes, te ahorras toda esta caída, compras aquí, luego te saca en falso aquí, pero vuelves a comprar y te llevas todo esto, todo esto, todo esto, todo esto, todo esto, hasta que otra vez el precio cruza aquí y te termina por sacar. Pues como pueden ver, en periodos donde el precio tiene una tendencia muy clara, las líneas de tendencia, los promedios simples, perdón, pueden capturar de pronto movimientos interesantes que nos dan buenos puntos de entrada y salida. También, como pueden observar en este gráfico, cuando las acciones están en un movimiento más lateral, usar un promedio simple es una calamidad, porque entonces compras aquí, vendes aquí, compras aquí, vendes aquí, vendes, compras, aquí más o menos te funciona, se vuelve muy difícil interpretarlas, ¿no? Entonces, cada herramienta va a tener su uso en particular, ¿no? Último tema, si me lo permiten, y es toda esta hora he estado usando una gráfica de línea, pero lo que ustedes probablemente van a ver de forma más habitual es un gráfico de barras, de velas japonesas, perdón. Las velas japonesas tienen una interpretación muy sencilla que nos permite ver un poquito más de la historia de lo que pasó en ese día. Mientras que en las líneas solamente vamos a ver los precios de cierre, en las velas japonesas vamos a ver un poquito más del empuje, ¿no? De la lucha entre compra y venta de esta acción. Es una típica vela japonesa, como las que tenemos aquí, se va a interpretar de la siguiente manera. Una vela verde quiere decir que el cuerpo de la línea va a estar dado entre el precio de apertura, que va a haber sido aquí, quiere decir el precio al que empezó a comprarse y venderse Amazon en este día, el 6 de abril, y el precio en donde en el que cerró, ese va a ser el cuerpo de la vela,
Y los pabilitos van a ser los precios máximos y mínimos a los cuales llegó en el día, ¿no? Entonces, a ver si podemos ver una más clara. Esta que tiene unas velitas más largas. Ya se me están encimando con los precios. Aquí, por ejemplo, esta de aquí. Entonces, aquí diríamos que aquí fue su apertura, aquí fue el cierre y tuvo un máximo y un mínimo por acá. Y la vela roja va a ser exactamente igual, nada más que el cierre va a estar por debajo del precio de apertura. Entonces, por ejemplo, este día, o este día, una vela que esté más a la mano, vamos a decir que este fue el máximo, este fue el mínimo, este fue el precio de apertura y este fue el precio de cierre y por lo tanto se colorea de roja. Y termino diciendo que hay un montón de interpretaciones sobre estas velas japonesas, que sí son japonesas y sí las hicieron los japoneses, que muchos analistas técnicos van a interpretar como, como algunos patrones, ¿no? Entonces, un analista técnico va a decir que estas velas proveen más información por la forma de la vela, ¿no? Pero eso ya es tema de otra sesión, ¿no? Hasta ahí me detengo con lo que tenía planeado para presentarles y paso al chat. A ver, ¿dónde empezamos? A ver, ¿en qué time frame es mejor hacer los análisis? No hay time frame que sea mejor, depende mucho de cuál sea tu time frame para comprar y vender. Si es alguien que está haciendo casques intradía, pues entonces lo que vas a estar viendo son velas de 5 minutos o hasta de 30 segundos, ¿no? 5 minutos a lo mejor yo diría que es lo más tradicional. Cada una de estas velas es 5 minutos de información, como si fuera un día. No, no hay, ¿no? ¿En qué time frame? AMD, Tesla, Jefe Norte. No vamos a hacer análisis de cada una. Por eso, ejemplo, si queremos invertir en este mes, haces tu análisis. Las velas de tendencia también pueden usarse en un gráfico de velas. Sí, claro que sí, nada más que entonces igual las gráficas sobre tus mínimos, que van a ser los pabilitos, ¿no? Entonces vas a usar tus pabilitos y esos van a ser tus mínimos o tus máximos y ahí vas a hacer tus líneas de tendencias. Pero para el análisis también es fundamental ver su volumen en acciones. Y una de las cosas que no toqué mucho es el volumen, ¿no? Y la regla así de oro es que el volumen acompaña la tendencia. Entonces, cuando ustedes observen un rompimiento, eh, nuevamente aquí tomando el ejemplo de Apple en la línea de un día, eh, ahí tenemos nuestra línea de tendencia que habíamos trazado para Apple. De pronto aquí hubo un rompimiento súper violento, ¿no? De la línea que teníamos por aquí. Es una línea así medio, una línea que a lo mejor los expertos no les iba a gustar mucho, está medio volando aquí en este punto de entrada. A lo mejor hay pocas opciones para ajustarla, pero bueno, claramente ustedes ven aquí una línea de tendencia y aquí ven que algo pasó, ¿no? Independientemente si es aquí o es aquí, algo pasó aquí. Y para usar el volumen, dirían que el volumen tiene que acompañar el movimiento para creerte que el volumen realmente, que el movimiento es bueno, ¿no? Entonces, aquí claramente ven que el volumen también aumentó durísimo en este rompimiento. Entonces, esta caída es la de veras. Si hubiésemos tenido una caída con poco volumen, generalmente un analista técnico diría que pues son unos cuantos participantes y que no refleja la sensación del mercado en general y que entonces probablemente sea un rompimiento en falso o espurio, ¿no? Entonces es muy importante ver que el precio y el volumen vayan de la mano. ¿Consideras que es mejor usar una escala logarítmica en lugar de una lineal? Eh,
No, creo que es preferencia personal. Cómo quieres hacer tu análisis. Lo que a ti te sirva. Eh, ¿Cuándo sea a continuación de este curso? Cuando ustedes quieran. Si cada este siguiente curso es sencillo todo y fácil de elegir, muchas gracias. Un libro de análisis técnico que no sea el de Murphy. Yo no tenía análisis técnicos para recomendarles. El que tengo para recomendarles es este. Eh, Creo que es muy clásico. Un cuate que empezó a hacer análisis técnico cuando antes no había gráficos, ¿no? Entonces, em, básicamente, en, a principios de 1900, finales de 1800, lo que había era unos niños que leían la famosa cinta de tape, ¿no? Entonces, cuando ustedes escuchen hablar de tape, es porque los precios salían de una maquinita que se iban imprimiendo y había un niño que los iba gritando, ¿no? Y a su vez había otros niños que iban apuntando los precios en un pizarrón, ¿no? Eh, Esta historia de Reminiscence of a Stock Operator es de un niño que supuestamente al estar viendo los precios, pues empieza a dibujar las gráficas en su cabeza, ¿no? Entonces nadie veía precios, pero él, de estar todo el día cantándolos, veía los precios y después se iba a apostar su dinero que ganaba en unas cosas que se llamaban bucket shops, que eran como casas de apuestas para invertir en acciones. O sea, y estamos hablando de hace 120 años, en Estados Unidos, y ya había esas casas de apuestas y el niño se vuelve tan bueno que no lo dejan ya participar en esas bucket shops y tiene que irse a otros lados y cambiar de ciudad para que terminen aceptándolo hasta que llega a Nueva York y se vuelve profesional y gana muchísimo dinero y luego lo pierde todo. Pero ya decía perder el libro. Eh, ¿Ves el trading como una forma viable de ingresos extra o es mejor dedicarse a tiempo completo para que funcione? Eh, Vamos a entrar en el terreno de una recomendación. Yo no sé, yo no sé, o sea, qué tanto tiempo tengas, qué tanta pasión tengas. Yo no he visto a mucha gente vivir de estar atinándole a los precios. Eh, en general, para finanzas personales, creo que hay muchos mejores caminos, como invertir en un ETF y cosas así y estar ahí de largo plazo. Pero también podrías decir que una parte de tu portafolio va a estar ahí y otra parte de tu portafolio vas a estar haciendo trading, eh, y entonces lo puedes combinar, ¿no? Es, 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 este, es a tu gusto, ¿no? Em, eh, ¿Qué pasa si mis medias móviles se cruzan? Pues el cruce de medias móviles son señales de compra y venta. Generalmente los analistas técnicos usan tres medias móviles. Las más comunes son 18, 50 y 100 días, y a lo mejor una de 200, o a lo mejor nada más 18, 50, 200. Y lo que un analista técnico diría es, pues cuando el promedio, el promedio móvil corto cruza a los más largos, son señales de compra y venta. Eh, Regresando aquí al ejemplo que teníamos, por ejemplo, de Apple, pues diríamos que aquí tenemos una de 18, aquí tenemos uno de 55, y entonces vamos a quitar nuestra línea de tendencia. Entonces, tenemos el promedio simple de 18 días que va aquí bien pegadito a los precios y tenemos el promedio de 55 días que va más suavecito, ¿no? Entonces, un analista técnico también diría, cuando el promedio corto cruza a largo, o sea, aquí es compra y después sería ventas. No es mal movimiento, ¿no? O sea, solamente si ustedes siguieran así esa reglita a- al 100%, y estoy seguro que hay en algún lugar algo para trazar el porcentaje, eh, price range. La reglita.
Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Pues es el 57% de rendimiento en Apple, solo por seguir el cruce de dos promedios móviles, ¿no? Y ahorita, con el cruce de aquí, pues ya habían comprado Apple otra vez aquí y ahí estarían, ¿no? Estarían ahorita invertidos en Apple. Obviamente este tipo de cosas así suenan bien sorprendentes, ¿no? Entonces yo sí quiero hacer mucho énfasis. Claramente la gente ha testeado este tipo de cosas a morir, ¿no? Y hay mucho interés, obviamente, en hacer dinero, ¿no? La gallina, encontrar la gallina de los huevos de oro. Y así como hay este cruce de promedios móviles, hay muchas otras cosas y podemos hablar, les digo, horas y horas. Eh, y, y alguien ya hizo este análisis, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado de ver algo así, decir, ah, ya está. Aquí, acá, ahorita compro y cierro mis ojitos y no pasa, ¿no? Hay teoría de portafolios, hay diversificación, hay análisis fundamental, hay muchísimas cosas más que tienen que ver con una inversión. Estamos viendo un pedacito, ¿no? Eh, y ahí lo dejo. Oscar, pues creo que fuiste víctima de tu propio éxito. Están Pues pidiendo revancha. con todo gusto, creo que hay muchos temas que podemos tocar en otra sesión que se salen completamente de lo que se puede hacer en una hora. Pero espero que en este espacio se hayan llevado pues claramente lo que es el análisis técnico, para qué se usa, cómo trazar soportes y resistencias, cómo trazar cómo hacer promedios móviles, líneas de tendencia, cómo interpretar cuándo comprar y cuándo vender con base en esos, y que también se hayan llevado la duda de que hay muchísimo más. eh, y también hay muchísimas otras cosas que, y está a título personal, pues creo que no funcionan no tienen ningún valor, eh, y que se lleven más preguntas que respuestas. Si se llevan más preguntas que respuestas, eh, entonces yo me doy por bien servido. Pues estaré coordinando con Oscar. Yo sé que ando un poquito ocupado, pero te están aclamando aquí, hombre. Entonces, eh, nos ponemos de acuerdo, Oscar. Claro que sí, con todo gusto, Juan. Cuando gusten, platicamos de este o de otros temas. Claro que sí. Muchas gracias. Estos webinars, perdón, a lo mejor interrumpí. Todos estos webinars los estamos anunciando a los usuarios de piptrade.com. También se le manda a la Bolsa Mexicana de Valores. A veces lo publican, a veces no. Si quieren, no tienen que participar, nada más para todos. Si quieren enterarse, suscríbanse aquí, regístrense, es gratuito y se les mandan los webinars. Tenemos unos webinars prácticamente diario y están guardados ahí donde pueden acceder independientemente de la fecha. Les agradezco mucho. Oscar, como siempre, un placer tenerte aquí. Twitter, @OscarRojas_1. Les prometí que él sabe de lo que habla. ¿Eh? Si no, Muchas con todo gracias. gusto lo investigamos, Juanjo. Muchas gracias. Que tengan un buen día en México. ¿Eh? Saludos a todos. Te agradezco mucho, Oscar. Que estén bien. Bye.